hermanas y hermanos. Buenas tardes a todos. Seguimos por las redes sociales. Pensábamos que era para pocos días, pero no, tenemos que seguir aquí confinados en casa. Pero le damos las gracias a Dios por este tiempo también, porque yo a nivel particular, para mí ha sido un tiempo bueno, o es un tiempo bueno, porque ha sido de reflexión, de meditación y también de oración. Y los tiempos difíciles, cuando estamos atravesando un problema de la índole que sea, es cuando aclamamos más a Dios, ¿verdad? Y incluso nos hincamos de rodillas y le pedimos que Él nos ayude y que nos sostenga. Y esto es bueno, porque es un crecimiento espiritual y Dios también lo quiere así. También pues de arrepentimiento de aquello que hayamos hecho que no es correcto delante de Dios, y todas estas cosas nos ayudan también a crecer espiritualmente y a estar en paz con Dios. Le damos muchas gracias a Dios también por tener estas redes sociales, porque así de alguna manera pues nos podemos ver, nos podemos conectar, ¿verdad? Y también pues podemos escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a seguir con nuestro encuentro en esta tarde, como tenemos por costumbre. En primer lugar, va a ser una hermana que va a hacer una oración. El tema de esta tarde es el señorío de Cristo. ¿Qué significa el señorío de Cristo? La mayoría de las personas rechazan el señorío de Cristo. Rechazan su señorío. Por eso abunda el pecado, causando verdaderamente estragos en la vida de muchos. La buena noticia es que Dios tiene un plan que no puede ser quitado por nadie. Un día todo el mundo reconocerá la autoridad de Jesús, tal como Dios prometió. Todos los que están en el cielo y los que están en la tierra, incluyendo los que le rechazaron, se arrodillarán delante de él. Como lo dice en Filipenses 2:10. Los cristianos reconocen con gozo que que Cristo es el Señor. Los sucesos del Evangelio muestran que los discípulos, al dirigirse a Cristo, lo llaman Señor. Hablamos mucho en la Iglesia acerca de las necesidades de la salvación, y si bien sabemos que la palabra Jesús quiere decir Salvador, y Él vino a salvarnos, porque Él para eso vino, para salvarnos. Haremos bien en dar al mundo el mensaje de salvación a tantas personas que lo necesitan. Porque hay un reino en los cielos. Su rey es Jesucristo, que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, Él es sobre todos los reyes y señores de la tierra. Por tanto, está por encima de todos. Él es el único Rey. Así que, mis queridos hermanos, confiemos en ese Rey de Reyes y de Señor de Señores siempre. Ahora va a ser una hermana que va a tener una lectura que se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 11. Y seguidamente vamos a tener el mensaje o el estudio de la palabra en esta tarde. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, y te queremos dar la honra y la gloria, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, Dios 3 veces santo, Señor. Tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el principio y tú eres el fin, Señor. Te queremos dar gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor.
Y por ello, Señor, tenemos a quien ir, Señor. Tú eres nuestro refugio y tú eres nuestro amparo, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer en Filipenses del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El señorío de Cristo, de Jesús, es el tema que vamos a tratar en esta tarde. Y es un concepto de la palabra en el cual es mucho más que un título que se le puede dar por medio de la Biblia a Jesús. La carta a los Filipenses nos va a enfatizar este hecho y podemos ver en ella que Dios le va a dar un nombre a su Hijo, que es sobre todo nombre. Esta palabra no solo es usada para referirse a lo que Jesús es, no, sino también para saber lo que Él es y hará. Por lo tanto, Él va a demostrar también en su vida terrenal como soberano que es del cielo y de la tierra. Es declarando, como es, de que es el Señor de todo, su señorío, y lo va a hacer a través de la humildad y también de la gracia. Por eso que la frase que muchas veces oímos sobre Jesús es el Señor, se considera también como el fundamento principal del cristianismo, y entendiendo de que toda autoridad y toda potestad es de Él, y no se puede dejar, tomar o dejar. Es una cosa que ya llevamos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque es agua de vida, es la vida misma en la cual tenemos. Por eso que la escena que nos va a presentar en primer lugar este estudio es el lavado de pies, donde Jesús va a reunir sus discípulos en aquella cena y va a estar juntamente con ellos. Se va a arrodillar, pero va a encontrar en Pedro quizá una resistencia no esperada. Seguramente él ahí va a demostrarle a los discípulos que no tenían que temer, aparte de las dudas y el temor, porque él marchaba. No, tenía que estar siempre atento a la reacción de sus discípulos. Y vemos también cómo se resiste Pedro, que no quiere ser lavado sus pies, y después de una pequeña controversia con su maestro, veremos que Jesús le va a llevar al entendimiento. Pero no es solo eso, es que Judas también va a ser lavado. Judas va a tener en su vida unos momentos de no saber qué hacer. Judas, con los pies limpios, va a marchar a traicionar a su maestro. Judas no va a entender la lógica del amor de Dios en su vida. Por lo tanto, Jesús va a confirmar en ese momento ante sus discípulos lo que significa el señorío, de cómo amaba a sus discípulos. Y les va a decir: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís, porque yo soy.
Pablo, nuevamente en esta carta que se ha leído anteriormente, insiste en que el Hijo de Dios, el Señor, se anodadó y se hizo siervo. Ya no son o no serán los siervos que van a seguir lavando los pies a sus amos, porque a partir de entonces ya ha cambiado todo. Los pies de Jesús van a andar también por esos caminos polvorientos, llevando un mensaje de humildad y también de gran humillación, para que la gente vea que sin otro requisito, los hombres, si no se humillan ante sus acciones, no van a tener ningún resultado en sus vidas. Por eso que el Maestro que los ama va a demostrar también que desde la humildad, desde la sencillez, va a haber también su señorío. La carta a los Filipenses, como he dicho antes, que es una carta emotiva, es una carta de alegría, se va a manifestar a pesar de ser escrita desde la cárcel. Y lo va a hacer hacia esa iglesia tan querida, dado que esta iglesia estaba ayudando en sus viajes misioneros el abastecimiento, la comida, los viajes que el apóstol Pablo estaba haciendo. Es un cántico que hemos podido escuchar. Es un cántico de la comunidad a esa sencillez que Jesús estaba demostrando. ¿Por qué lo digo? Pues porque la primera parte de estos versículos van a demostrar que la humillación de Jesús, aún siendo Dios, se hizo hombre. Y esto trajo a una renuncia total de esa divinidad en la cual Él estaba. La segunda parte será realmente extraordinaria, porque la prioridad que el apóstol va a poner es la exaltación y la glorificación de Jesús. Y la pregunta que oímos continuamente a las personas, ¿quién es Jesús?, es una pregunta que flota también en esta tarde hacia lo que cada uno de nosotros podemos pensar. Desde luego ya hemos tenido esta reflexión los que hemos creído en el Señor, pero la Biblia nos dice que ese Jesús en el cual todo hombre puede estar confiando es el que se hizo carne, el que habitó entre nosotros y fue exaltado como Señor, con una autoridad total, con una autoridad que dominaba la naturaleza, que cambiaba las tormentas. En aquella tempestad, cuando Él se dirige y les dice a la tormenta, calla, enmudece. Cuando Él se va a acercar hacia Canaán para transformar el agua en vino, donde Él da de comer a más de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, donde Él va a sanar cojos, les va a permitir andar, a los ciegos poder ver. Todo esto es la realidad de la vida de Jesús, de un Jesús amoroso, pero también tierno y realmente humilde. Es el Dios de Felipe y de Natanael. Allí en el camino, cuando se acerca a Jesús y le dice a Felipe, sígueme. Allí hay una controversia nuevamente, porque cuando se trata de Dios muchas veces, cada uno de nosotros, o muchas personas, emplean métodos de no entender las cosas. Y pareciera que Natanael no había comprendido lo que Felipe le estaba diciendo. Felipe no se quedó en el lugar. Felipe siguió a Jesús. Fue uno de los primeros 4 discípulos que siguió a Jesús. El quinto sería Natanael. Pero Natanael tenía que recobrar en su vida el sentido de por qué esa llamada. Y va a expresar esa pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
Naturalmente que si empezamos a indagar sobre esta pregunta, llegaríamos a varias reflexiones. Pero dejarme decir primero de que cuando él va a la entrada a Jerusalén, también el pueblo judío se hace esa pregunta: ¿quién es este? Naturalmente que eran momentos realmente maravillosos para la cristiandad, pero también necios para muchos de los que estaban en aquel lugar. Por lo tanto, vemos que Jesús, conocerlo o no, puede traer consecuencias. Unas veces por ignorancia, otras veces por no reconocer la realidad del momento en el cual estamos viviendo. Por eso que Pablo desarrolla el concepto del señorío al decir: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El apóstol está afirmando realmente aquí de cómo conocer a Jesús, de cómo el Señor es la expresión en que Dios le da autoridad y le da también el poder de levantarlo de los muertos. Es el Dios también de Isaías 45, donde cuando viene entre nosotros se hace siervo. ¿Por qué? Porque se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, se humilla a sí mismo y se hace obediente a la cruz, perdonando los pecados, dándonos todo aquello que nos faltaba, la redención. Sin eso hubiésemos estado realmente perdidos. Dios dio un nombre a su Hijo, que es sobre todo nombre. Y este nombre es importantísimo, porque poner nombre en el pueblo hebreo tenía su importancia. Lo vimos con Abraham. Abraham, desde el momento que conoció los planes de Dios sobre su vida, sobre el encargo que mandaría de llevar un pueblo hacia la tierra de Canaán, allí Dios le va a cambiar el nombre. Y en vez de llamarle Abraham, le va a llamar Abraham, padre de multitudes, padre de grandes multitudes y de grandes naciones. Lea fue también la esposa de Jacob, y vemos que con su cuarto hijo le va a poner el nombre de Judá. Realmente, si no fuera por la importancia de lo que Lea había pasado, quizá no le hubiéramos dado tal interés. Y es que Lea, de estar un poco apartada, un poco alejada de la familia, en el sentido de convivencia incluso, pues ella tenía dolor en su corazón. Pero de todas formas, Lea va a tener un cambio, porque va a encontrar un motivo al tener su hijo y llamarle Judá. Y a partir de entonces da ese título de esta vez alabaré a Jehová. Y así como estos casos, podríamos encontrar infinidad donde el nombre se cambia por las circunstancias especiales de lo que significa vivir una vida diferente, vivir para Cristo, vivir para Dios, para que todo esto sea una realidad hacia los demás. Por eso que, como último, podemos fijarnos en María y José. Ellos no le pusieron nombre, ellos tuvieron una experiencia diferente. Dios le puso el nombre a su hijo y le dijo que se llamaría Jesús, Emmanuel. Por lo tanto, es significativo también esto, porque ahí se nota que el nombre de Jesús, Salvador de la humanidad, el Redentor para cada uno de nosotros, sería más tarde no solamente crucificado, no solamente levantado de los muertos, sino glorificado por su mismo Padre. Por lo tanto,
todo este conjunto de nombramientos que la Biblia nos trae a cada uno, y lo podemos leer en los diferentes capítulos, veremos que van a formar también un carácter especial, de que muchas veces nuestras vidas también cambian desde el momento que Dios planifica sus propósitos para cada uno de nosotros. Por eso que el discurso que va a hacer Pedro ante todos los que le oían allí en el primer discurso que tenía, veremos que les va a invitar a que se arrepientan. Esa invitación era general, era una invitación a todos para que declarasen y vieran realmente que lo que habían hecho estaba fuera de lugar. Por tanto, con unas palabras duras, fuertes, tajantes, va a decirle a todos los que le oían: por tanto, siendo todo Israel, sépalo todo Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Mesías. Por tanto, el señorío que Pablo también está admitiendo de Jesús ante esa multitud fue muy importante para ese mensaje venidero que a través de los años tenía que producirse para bien de la humanidad. Pero es curioso, a Pedro esto le sirvió también de lección, porque Pedro le había negado anteriormente. Pedro había tenido mucha duda en cuanto al seguimiento con Jesús en los momentos más críticos de su historia. Por lo tanto, Pedro, que había negado a Jesús, ahora va a decirle a todo un pueblo: Él es el Señor. Y esto es lo importante, porque de un señorío tal, a través de los siglos y a través de los años, hemos visto de que se ha traducido también en una exaltación, por una humillación, por una sencillez de llevar tras él todo aquello, la bondad y el amor que había. Por lo tanto, esto nos va a hacer a cada uno reflexionar sobre la importancia del señorío de Jesús, darle honor y gloria. Y para que una iglesia, para que nosotros mismos podamos ir creciendo, falta la unción que hubo en Pentecostés, la unción del Espíritu Santo. Sin un Pedro que estuvo preparado para ese Pentecostés, no hubiese habido un resultado como tal. Por lo tanto, la explicación de que Jesús era el Mesías, aquel que ellos habían llegado a crucificar, viene a demostrárnoslo también el salmista en el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Termino diciendo de que el Apocalipsis, en su capítulo 4, cuando Juan estaba absorto viendo las visiones que allí que estaba viendo, creo que fue un momento bueno para Juan, porque no sabía todavía lo que capítulos más adelante, o las visiones que quedaban, para que las pudiese recoger en su mente. Y pudo ver esa gloria de Dios. Pudo en visión ver los ángeles que estaban rodeando el trono con ese Jesús, con ese Cristo que había padecido tanto en la tierra. Y dice el texto que los 24 ancianos se posaban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad
existen y fueron creadas. Esto es la realidad auténtica de una vida que vino hacia nosotros, que nosotros pudimos aceptar también y que va a servir para que pronto, cuando Él sea el momento, podamos glorificar su santo nombre y saber que por su humildad afirmó su señorío. Que el Señor os bendiga. Vamos a tener unas palabras de oración. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos indicas, Señor, de que hemos de ser también humildes, que tenemos, Señor, que ser los últimos, porque tu palabra dice que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Por lo tanto, ante tal necesidad, necesitamos, Señor, que orientes nuestras vidas y podamos servirte con humildad, haciéndonos siervos también de los demás, haciendo, Señor, que podamos glorificar tu santo nombre y resaltar para siempre lo que has hecho en cada vida. En el nombre de Jesús.